como expresé en mis redes sociales, para mí ha sido sumamente lamentable, incluso estremecedor, la noticia que ha trascendido en los medios sobre la remoción de Monseñor Daniel Fernández Torres, que más que ser un obispo de la diócesis de Arecibo, se convirtió en un referente moral para todo el país, ¿no? Y más allá de ser una voz profética para la Iglesia Católica, lo fue, yo creo, que para la mayoría del pueblo cristiano en Puerto Rico. Y logró trascender esa frontera que a veces nosotros mismos establecemos, ¿no?, entre iglesias. Y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa, porque a través de él se logró también una unidad de propósito para luchar por las causas que entendemos justas, que entendemos buenas y que entendemos que son importantes para la protección de la vida humana en Puerto Rico, para la protección de la familia natural en el país, para la protección de derechos fundamentales del ser humano, como la libertad religiosa. Y en tiempos recientes pues hemos visto cómo su voz era importante a la hora de poder caminar juntos en favor de estas causas que he señalado. Y yo sé que lleva muchos años, ¿no?, defendiendo estas posturas, pero por lo menos yo hablo de mi experiencia reciente como senadora y lo que ha implicado la movilización de la sociedad civil y de las iglesias en Puerto Rico y la importancia que él ha tenido. Y digo esto porque siento que Puerto Rico pierde ese referente. Y coincido con lo que Carlos ha expuesto sobre los retos que enfrentamos en el país y los retos que también enfrenta la Iglesia Universal. Yo tengo que comentarles que tuve conocimiento un poco antes de que esto se revelara en los medios de comunicación, tuve conocimiento de la posibilidad de que Monseñor Daniel Fernández Torres fuera removido de la diócesis. En ese momento establecí comunicación con la Nunciatura en República Dominicana y solicité una reunión con el delegado apostólico para expresarle, ¿no?, mi posición como representante, ¿no?, de un pueblo que me eligió en su inmensamente mayoría, un pueblo cristiano, ¿no?, que confió en mí, que me dio su voto, confiando que defendería las causas por las cuales me habían elegido y sobre las que me había pronunciado en el proceso electoral. Así que, y me comunico con la Nunciatura, tanto por teléfono como por correo electrónico, les dejo saber que había llegado a mí información confidencial sobre la posibilidad de que el obispo, no le dije en ese momento exactamente el detalle, pero le dije que había llegado información importante sobre la diócesis de Arecibo y sobre unas decisiones que tienen que ver con el Monseñor Daniel Fernández, y que me urgía, le dije, me urge hablar con el delegado apostólico porque sé que es una decisión que está próxima a tomarse y quiero ser escuchada, pensando que a través de mí pues estaría escuchando la voz de cientos de miles de puertorriqueños. Tengo que decirles que lamentablemente el delegado apostólico nunca me atendió, ni siquiera por teléfono. Sabemos que hoy día, ¿verdad?, aunque él esté en República Dominicana gran parte del tiempo, no es muy difícil hacer una llamada telefónica o coordinar una llamada por videollamada a través de cualquier plataforma digital. Así que sencillamente no hubo voluntad de escucha. Por eso cuando el licenciado Carlos Rodríguez habla de que no hubo un debido proceso, pues tengo que por lo menos contarlo a la luz de mi propia experiencia y tengo que compartirle al país para que sepan que en efecto se hicieron esos intentos y fueron infructuosos. Me hubiese gustado ser escuchada. De hecho, en el pasado, cuando aquí han habido acusaciones contra otros obispos y vino el visitador apostólico a investigar en el caso específicamente de Monseñor Roberto González Nieves, fui escuchada. En esa ocasión no era ni siquiera político, estaba con un grupo de laicos católicos y tuvimos la oportunidad de conversar con el visitador apostólico. En esta ocasión pues fue todo lo contrario.
no hubo audiencia, no hubo posibilidad de ese diálogo, y creo que mi voz hubiese sido la voz representativa de muchos puertorriqueños. Así que, lamentable por demás, quiero añadir a esto que las razones esbozadas a través de los medios de comunicación, no conozco de otras, excepto lo que ha trascendido en los medios. Primero, el tema que tiene que ver con el seminario. Se ha alegado que Monseñor Daniel Fernández se negó a que sus seminaristas de lo de la diócesis fueran al seminario interdiocesano en Puerto Rico, y la razón y la realidad es que cada obispo tiene la libertad de decidir cuál es el seminario, ¿no? De crear su propio seminario para sus seminaristas, y en este caso el seminario de la diócesis de Arecibo está en Pamplona, España, en la Universidad de Navarra, que tengo que decirle, es como el Harvard en Estados Unidos. O sea, ¿quién no quisiera que sus hijos fueran a la mejor universidad? Entonces, ¿cómo es posible que aquí sea un issue controversial que la diócesis de Arecibo haya seleccionado y tenga su seminario en tan prestigiosa institución, la mejor probablemente que pueda conseguirse en esas dimensiones geográficas? ¿Por qué no? Claro, Navarra se conoce por su ortodoxia, ¿verdad? Por su ortodoxia. Y un poco pues ahí entran las disputas que Carlos mencionaba, de tal vez facciones dentro de la iglesia. Y bueno, así que eso por un lado. Por otro lado, el tema que tiene que ver con la vacunación, que fue el segundo punto que se ha comunicado, pues coincido con lo que dice Carlos. La propia doctrina de la fe, que es un organismo dentro de la Iglesia Católica, probablemente el más importante, ¿verdad?, que tiene asuntos doctrinales, está diciendo: respetamos la libertad de conciencia, no hay una obligación moral, ¿no?, de que todo el mundo tenga que vacunarse, sino que, ¿verdad?, respetamos la libertad de conciencia de los fieles a decidir en estos casos si se vacunan o no se vacunan. Por lo tanto, el obispo, al reconocer la libertad de conciencia, respetar la libertad de conciencia y actuar conforme a la doctrina de la fe, está actuando conforme a el magisterio de la Iglesia Católica. Por lo tanto, yo no le veo posibilidad que se pueda argumentar que su proceder es contrario, ¿no?, a las enseñanzas de la Iglesia Católica, lo que obviamente permite concluir que las razones explicadas sencillamente no se sostienen, y es lo que entonces abre la puerta a que el pueblo católico y el pueblo cristiano en general empiece a conjeturar sobre otras posibles intenciones que no están, ¿verdad?, comentadas directamente, sino que son el entrelínea de lo que se ha dicho. Y como dice también Carlos Rodríguez, esto no se trata de atacar a la iglesia, no se trata de atacar a ningún obispo en Puerto Rico, sino que se trata realmente de señalar aquello que entendemos que no se hizo bien, de señalar aquello que no nos hace sentido, y obviamente profundizar sobre estas realidades y sobre lo que implica para la iglesia en el país. También debo decir, un poco contestando también a la persona que le escribió a Moraima sobre la frustración, ¿no?, en la que se encuentra ante estos grandes retos, tengo que comentar que la iglesia no son solamente los obispos, no son solamente el clero. La iglesia también somos los laicos. Y estamos en igualdad de condiciones, dicho por la propia iglesia. Tenemos roles y funciones distintas, pero todos somos igualmente importantes. Y los laicos en estos tiempos tenemos, diría yo, un rol todavía aún más importante respecto de las cosas que tenemos que hacer para defender la iglesia, para avivar la iglesia y para hacer luz en medio de situaciones tenebrosas. Esa es la realidad. El sentimiento es raro. Hace unos años tuve el privilegio de sentarme con Monseñor y decirle que teníamos muchas cosas en común, los protestantes y los católicos. Y cuando empecé a mencionar las cosas que teníamos en común, él me interrumpió y siguió diciendo. Y yo vi una luz de esperanza en que podemos tener un mejor Puerto Rico si nos enfocamos en las cosas que tenemos en común y dedicamos menos tiempo a las diferencias. Creo que Puerto Rico sería un Puerto Rico totalmente distinto. Comenzamos unas luchas y siempre que tocamos esa puerta estuvo abierta para nosotros, no solamente con palabras o con una carta firmada, sino con una presencia
Él estuvo siempre apoyando las causas pro familia, pro vida, y para nosotros, como la coalición Pro Vida y Familia, es un golpe muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo le pedí a mi secretaria, la señora Claribel Maldonado, secretaria de la coalición, que escribiera una cartita y quisiera leerla rapidito, es corta. Dice: comunicado, consternación y profunda tristeza por la remoción del Monseñor Daniel Fernández, obispo de la diócesis de Arecibo, Puerto Rico. El buen pastor da su vida por las ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Juan 10, del 11 al 13, versión Palabra de Dios para Todos. Marzo 10 del 2022, para la coalición Pro Vida y Familia, el Monseñor Daniel Fernández no es solo un asalariado al que le pagan por el cuidado de la gente. Daniel es un buen pastor, un buen ciudadano y un hermano. Su testimonio habla por sí mismo. Desde antes de ser obispo es un defensor público de la fe, la familia y un gran maestro de las enseñanzas en principios y valores. Un soldado vigilante para salvaguardar la libertad de conciencia de todos, fueran católicos o no. Daniel le dio voz al Puerto Rico ignorado. A él le aplica: lo cortés no quita lo valiente. Ejemplo de mansedumbre, firmeza y dignidad. Las razones, entre comillas, que han trascendido en la prensa para tratar de justificar su remoción hablan más del espíritu opresor que se pasea en estos tiempos que de él. A nosotros de él nos ha hablado su caminar a través de los años junto al pueblo, bajo el sol, como cualquier vecino clamando por justicia para los niños y sus familias. Siempre apegado a la verdad para hacer defensa de los derechos naturales que las ideologías y los gobiernos han querido arrebatarle a cada madre, a cada padre y a cada hijo. Cada mensaje que Daniel Fernández regala no solo sale de una mente privilegiada llena de buen conocimiento, sino de una evidente conexión con todo lo que es puro, verdadero y digno de alabanza. Un hombre que honra los dictámenes de la conciencia y la libertad, motivado por la fidelidad a alguien que es más grande que él. Un hombre humilde, sin afanes de protagonismo, porque para él la verdad es un asunto divino. Gracias por su servicio, Monseñor Daniel Fernández. Se permite emocionarse aquí, Mario Rosario. Hoy Trata. Hoy nuestras oraciones están en este trago amargo con usted y toda su diócesis. Sabemos que la paz que sobrepasa todo entendimiento está con usted genuinamente. Usted es un obispo para todo Puerto Rico. Mario Rosario, presidente de la coalición Pro Vida y Familia. Para nosotros es un dolor inmenso. Y yo soy protestante, la gente me conoce. Y he tratado de ver qué puedo hacer. Tantas llamadas, ayer le dediqué el día a hacer llamadas. Creo que es una injusticia. Creo que quien llevó la mentira debe pagar por eso. Creo que es necesario que la verdad salga a la luz y que la justicia brille en nuestra tierra. Un poema. Si se nos queda algo que ustedes quieran añadir, queríamos como emisora hacer esta expresión. Gracias, Mario, porque representas a la coalición, que de hecho muchos líderes de muchas denominaciones forman parte de ella. Mira, escuchaba las palabras de Mario, que como él bien dice, él es un hermano protestante, y simplemente pensaba: wow, cuán profundo sembró el obispo Monseñor Daniel Fernández Torres. Tan profundo que han brotado esas palabras de respeto, de admiración y de fe. Así que yo creo que esa carta es un testimonio de lo que él hizo con su caminar y con su testimonio. Gracias, Mario, por haberla leído. Realmente me conmovió y le manifiesta al pueblo verdaderamente la unidad que puede haber en nuestro país entre cristianos. Y eso a mí personalmente me da esperanza.
y no me quita la fe, sino que, verdad, como dice Carlos, la alimenta y la aumenta. Así que ánimo a todos los que nos escuchan, sigamos con fe.